Buenos días a todos. Voy a hacer mi ponencia en portugués por la solicitación de la organización. Pido a todas las disculpas por no hablar muy bien español. Y tengo acá un agradecimiento especial del señor fiscal general de Brasil, doctor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, que infelizmente no puede estar aquí hoy. Y me solicitó que hablase a todos la siguiente mensaje, especialmente al señor fiscal general de Cuba, don Darío. Voy a hacer en português e, uma vez mais, pido desculpas a todos. Senhoras e senhores, gostaria inicialmente de pedir-lhes desculpas pela minha ausência neste evento aqui em Havana. Estou lamentando imensamente não poder cumprir com a promessa ao Procurador-Geral de Cuba de participar do encontro, mas questões altamente relevantes. Lugar de la persona que tenía que venir en mi lugar porque tiene grandes situaciones de urgencia que lo retienen en el país. Junto al Tribunal Supremo Federal, me presento aquí para presentar este mensaje. En primer lugar, en este evento queremos compartir experiencias en la defensa del medio ambiente de una forma breve sobre las formas de actuar y los resultados. El Ministerio Público de Brasil se confunde en su historia con la propia historia del país. Fue el conjunto de organizaciones institucionales que junto al papel institucional le atribuyó la función de actuar y de defender los intereses colectivos. La Constitución Federal aportó un conjunto de normas que establecen el compromiso del país con el medio ambiente, con la defensa del medio ambiente. El primer aspecto de las leyes brasileñas es el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay penas privativas de libertad y hay graves castigos que incluyen la suspensión de actividades, la prohibición temporal de la acción o del contrato del público. El segundo punto es el conjunto de medidas que se apartan de la pena privativa de libertad y que permite que estas penas se conviertan en penas restrictivas del derecho, como trabajo en la comunidad. Y esto tiene como premisa la necesidad de la protección ambiental. Además, la experiencia ha mostrado que la actividad extrajudicial del Ministerio Público es eficaz, en especial para la actividad preventiva a nivel medioambiental. Las acciones penales se aplican y en forma concomitante con acciones no penales como catalizadores de nuevas experiencias. La Fiscalía se ocupa por materializar la acción de la sociedad brasileña por un futuro ambiental justo y adecuado. Como mensaje final, reafirmo la esperanza de que existe un futuro donde podremos aprovechar buenas condiciones de vida y vamos a aprovechar nuestros maravillosos medioambientes en Cuba y en Brasil. A questão que trago na minha exposição sobre delitos ambientais. Hemos hablado sobre los delitos ambientales y queremos conocer los criterios mínimos y máximos para el derecho penal en esta rama. Esta pregunta puede ser un poco compleja y ciertamente la respuesta es compleja. ¿Cuáles son los criterios
criterios para conformar el delito penal. Se parte de una premisa, y es que la Constitución de la República ocupa una función central del sistema de los estados y tiene un efecto en el ordenamiento infraconstitucional. Podemos decir que si lo que ordena la Constitución se traduce como órdenes, esto funge para los creadores de la ley y para los que la aplican. María Fernanda Palma dice que la Constitución es la que define las obligaciones esenciales del legislador y del carácter judicial en la sociedad. La protección activa de la sociedad, en el sentido clásico, también tiene que contemplar que el Estado es un promotor de bienes. También se expuso otro pensamiento en este mismo sentido al decir que la públicos a todos los jueces y tribunales, y no solo al Tribunal Constitucional. Prosigo. La hermenéutica del derecho debe entender la Constitución como un todo y sus partes. Estas partes tienen que estar unidas entre sí sin ir más allá de la visión sistémica de la Constitución. Hemos dicho muchas veces que la interpretación jurídica más adecuada, más racional, necesita ser más contemporánea para responder a lo que necesita la sociedad. No basta decir lo que dice un legislador constitucional apegándose al texto literal. Es fundamental saber si en el momento de la aplicación de la ley, la realidad de los hechos reclama la intervención de la ley y del Ministerio Público. Konrad Rehse, un alemán, nos alerta que si una constitución quiere preservar su verdadera fuerza normativa, tiene que estar a la altura de los cambios constantes que se viven hoy y no puede ser una estructura unilateral, debe ser ponderada. Nos dice el profesor Konrad Rehse que los derechos fundamentales no pueden obligar los deberes fundamentales. De esta manera se comprende la necesidad de una superación de la concepción tradicional y liberal y de que existen derechos individuales. Hay deberes fundamentales que son posiciones que se traducen desde el punto de vista constitucional y, por tanto, materialmente fundamental a nivel de Estado para el conjunto de los ciudadanos y por el bien común. Por tanto, si la Constitución actual establece cláusulas para la protección de las garantías individuales, hay que observar que hay nuevos preceptos y principios que han ampliado la actuación penal, la llamada extensión del derecho penal, y tenemos que ver que se defiende que no puede haber una expansión irracional del derecho penal. Hay que llegar a los medios jurídicos que reclaman una protección. Y tal y como nosotros lo entendemos, tiene que haber un nuevo derecho criminal que establezca los principios que sirvan de base a estas corrientes de pensamiento para que todo sea armónico y se puedan proteger valores individuales
sobre todo en esta cuestión del derecho ambiental y los derechos transindividuales. Entre ellos se destaca sobre todo el derecho ambiental y tal vez sea lo que más revele la presencia de una característica de transindividualidad. Hay que analizar una parte de la Constitución brasileña. Aquí hay muchas constituciones representadas y quiero decir que nosotros tenemos algunas reglas muy específicas y fundamentales para actuar en el ámbito del derecho ambiental. Una de ellas dice que el artículo 23 de la Constitución dice que es competencia de la Unión, de los estados y de los municipios proteger el medio ambiente y combatir la contaminación ambiental en todas sus formas. El 129, artículo 129 de la Constitución, inciso número 1, tal vez lo más importante para el Ministerio Público del Brasil, establece que son deberes del Ministerio Público, inciso 3, promover una acción pública para la protección del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses colectivos. Y un poco después, en el artículo 125, de una forma muy incisiva, se nos dice: todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado para el uso común del pueblo, con una calidad de vida para todos, y se obliga al poder público y a la colectividad al deber, y esta palabra es importante, a tener el deber de preservarlo para las futuras generaciones. Y una regla muy importante, además, que dice en el párrafo 3 de este mismo artículo, que las conductas y actividades consideradas como lesivas al medio ambiente tendrán que provocar una acción sobre los infractores para aplicarles las sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación en la que van a incurrir de reparar los daños. Estos serían los mandamientos de la Constitución. Aquí tenemos preceptos que ordenan, que son imperativos, obligatorios, a nivel del Estado y a nivel de la sociedad. Es importante recordar lo que dice el profesor Miguel Carbonell cuando refiere que en un modelo de Estado social los poderes de Estado público dejan de ser comprendidos como enemigos de los derechos fundamentales y empiezan a tomar, por otra parte, el papel de promotor de esos derechos, sobre todo aquellos que son de carácter social. Esto habla de la garantía de los derechos sociales de Luigi Ferrajoli. Por tanto, los derechos fundamentales contienen una prohibición de intervención y no una prohibición de acceso, que llaman los alemanes Übermaßverbot, que denomina este concepto. Por tanto, conjuntamente con esta prohibición que ha dado lugar a una especie de garantismo negativo, de todo esto se deriva una obligación tácita y expresa de una acción jurídica que tiene que ver con una protección jurídico-penal que caracteriza una situación de necesaria prohibición, o como se dice hoy, el garantismo positivo que obliga al Estado a actuar. Por tanto, es fundamental y esencial que tanto a nivel de la ley y sobre todo en la aplicación de la ley, el derecho penal debe ser un instrumento para actuar en pos de la protección del medio ambiente. Hay una observación fundamental y es la utilización del derecho penal no como la aplicación necesariamente de penas privativas de libertad. Estas, que son más severas, deben ser reservadas para los casos más graves. Para los menos graves, tiene que haber penas de otra naturaleza, como restricción de derechos, penas pecuniarias,
hay que estar constantemente atento al principio de la proporcionalidad, específicamente en el derecho ambiental. Y yo insisto mucho en que hay una protección deficiente y se deben aplicar penas más graves para situaciones extremadamente graves. Casi estoy al concluir, pero quiero agregar que actualmente en Brasil existe la responsabilidad de la persona jurídica. El tema ha sido tratado de formas diferentes, pero en el sistema brasileño se ha tomado una disposición específica para el tema. Debemos ver con una nueva mirada la teoría dogmática esta, que siempre estuvo vinculada con la responsabilidad por dolo o culpa. Actualmente se ratificó en el mes de julio el carácter de responsabilidad de la personalidad jurídica cuando se trata de una imputación criminal a la persona física responsable de una empresa jurídica que ha tenido una conducta caracterizada como crimen. Esto es muy importante y puede servir de paradigma para muchas órdenes jurídicas. Voy a hacer una referencia rápida a un elemento, y es que Brasil actualmente está sufriendo reforma legislativa. Hay propuestas de modificación del Código Penal brasileño y tenemos un proyecto de reducción del número de delitos con una responsabilización máxima para los casos extremadamente graves. El relator del proyecto del Código Penal en el Congreso Nacional sabe que debe hacer un énfasis muy grande en la protección ambiental y en el tema de los delitos ambientales. Para no cansarlos, todo el material que yo tengo en mi poder se los puedo facilitar. Les estaba diciendo que estamos creando leyes más fuertes para crímenes más fuertes en este tema ambiental. Un tema muy importante para nuestras sociedades. Y no podemos, evidentemente, copiar el sistema jurídico de otros países, pero podemos inspirarnos de ellos. Y puedo decirles a todos que hay muchos países que están adoptando estas reglas. Y es muy importante que hagamos esto para poder tener una actuación más firme en pro de la defensa del derecho ambiental. El Ministerio Público de Brasil se apoya en su constitución y nosotros creemos que las constituciones de muchos países obligan e imponen la actuación efectiva del Estado por intermedio del Ministerio Público para que las personas que provoquen daños al medio ambiente sean consideradas responsables y se les impongan penas privativas de reparación de los daños. Y por tanto el derecho penal es también una forma del futuro de los derechos ambientales. Por tanto, señores, muchas gracias por esta ocasión que me han brindado de poder estar hablando todos aquí con tantas delegaciones de países del mundo y reiterar el agradecimiento al Procurador General de la República de Brasil por este espacio que se le ha dado al Ministerio Público de Brasil de presentar una idea para la protección del medio ambiente y para la actuación del Ministerio Público que está cumpliendo un papel muy eficaz en Brasil, y estamos seguros de que podemos hacer eso, de que podemos compartir experiencias en pos de un mejoramiento de esta acción a nivel del sistema jurídico. Un agradecimiento especial al fiscal de la República de Cuba, que nos ha permitido hablar, y por esta acogida tan cálida que nos ha sido prodigada desde nuestra llegada al suelo cubano. Ha sido un placer compartir las experiencias con ustedes. Gracias.